también echas de menos John Wick, no te preocupes porque no estás solo. No estás sola, porque yo estoy igual. A suit doesn't make a man. It's what's inside the suit that counts. Después de que John Wick 4 se convirtiera en una de las mejores películas de acción de los últimos años, nos encontramos frente a frente contra un gran vacío hasta que podamos ver una nueva entrega de la saga, y para los fans esa espera se va a hacer muy larga. Pero Prime Video nos ha traído un regalo para hacer tiempo hasta que llegue Ballerina, protagonizada por la señorita Ana de Armas. Este viernes día 22 de septiembre llega a la plataforma Prime Video la miniserie El Continental, formada por 3 capítulos y dirigida por Charlotte Brandstrom, que también ha colaborado en otros trabajos de la plataforma, como por ejemplo Los Anillos de Poder, y también participa como director David Hughes, conocido por haber firmado películas como El libro de Eli o Alpha, entre otras. Por supuesto, esta miniserie está producida, como no, por nuestros maestros Chad Stahelski y David Leitch, entre otros. Y la historia nos viene de la mano del creador de John Wick y de todo su universo, Derek Kolstad. Esta miniserie nos va a relatar el ascenso de Winston Scott, que ya sabéis que en la saga de John Wick está interpretado por Ian McShane, y en la actualidad de la saga es el director del Continental. En esta miniserie del Continental nos situamos en 1970 en Nueva York y vemos a un Winston Scott que tiene que volver a Nueva York para ayudar a su hermano, lo que implicará también enfrentarse a su pasado. En esta versión nuestro Winston Scott está interpretado por Colin Woodell, y a pesar de que no será un Winston Scott muy cercano a la versión que vemos en las películas de John Wick, sí que notaréis ciertos tics, ciertas manías, algunos detalles que os van a recordar muchísimo a la personalidad tan especial de Winston Scott. Esta miniserie es un regalo para aquellos que nos encantan los detalles detrás del universo tan rico de John Wick. Ver estas imágenes de un Continental durante los años 70, con una ciudad de Nueva York y un país, Estados Unidos, muy revuelto. De hecho, la guerra de Vietnam tendrá mucho peso para los personajes de esta serie. Está claro que vais a ver personajes nuevos, pero para los que sean un poco más puristas de la saga John Wick, también podréis ver algo que para el lore de la saga es muy interesante. Me estoy refiriendo a la relación entre Winston Scott y Sharon, personaje que en la saga John Wick, como sabéis, estaba interpretado por Lance Reddick, que desgraciadamente falleció este año 2023 justo antes de que se estrenara John Wick 4, y en este Continental podremos ver una versión muy jovencita interpretada por Ayomide Adegun, que por cierto además tiene un parecido más que razonable con el personaje de Lance Reddick. Ver cómo se desarrolla esta relación también es muy divertido, y no voy a obviar tampoco la presencia del gran Mel Gibson en la miniserie interpretando a Cormac, el director del Continental por aquellos tiempos, y que es la viva imagen del pasado a la que se tiene que enfrentar nuestro Winston Scott. Cuando estamos hablando de un producto que está dentro, que pertenece a la saga John Wick, evidentemente las expectativas van a estar muy altas, sobre todo después de ese John Wick 4 que se acercaba mucho a la perfección. Y lo voy a dejar claro desde ya para que no os llevéis ninguna decepción. Esto no tiene el mismo tono que la saga John Wick. Empezando porque está ambientado en 1970, esta miniserie se acerca un poco más a un thriller policíaco con escenas de acción. Escenas de acción bastante buenas, sí, pero no tan habituales como por ejemplo en las películas de John Wick, en las que tenemos a un Keanu Reeves repartiendo cada 5 minutos. Como he mencionado antes, esto puede ser un regalo para aquellos que nos gusta profundizar en el universo de John Wick, pero no tanto para aquellos que estén esperando acción continua. Además de esto, no vamos a ver esa espectacularidad visual que disfrutamos en las últimas entregas de John Wick. Cada capítulo tiene una duración casi de 1 hora y media, por lo tanto te están ofreciendo 3 películas sobre el universo de John Wick, y con una producción que está bastante pulida, sí que os daréis cuenta que las escenas de acción, esas luchas cuerpo a cuerpo que tanto nos gustan de John Wick, van a ser momentos puntuales. En este Continental vamos a tener las bases que cimentan el universo de John Wick. Veréis muchos detalles, pero serán los inicios. Lo que te mantendrá más enganchado de esta miniserie es, por supuesto, ver cómo esa ascensión de Winston Scott llega a lo más alto. Y puede que incluso después te entren ganas de ver toda la saga John Wick. No lo descarto.
Pero sí que es cierto que ha cogido algunas características de la saga John Wick y las ha exagerado de una manera que no me ha funcionado demasiado bien. Tanto el primer capítulo como el tercero me han gustado bastante, pero en el segundo capítulo he notado algo que no me ha hecho demasiada gracia. Ya sabéis que la música, la banda sonora de John Wick tiene mucha presencia y saben perfectamente cuándo utilizar una buena canción, un buen temazo, cuando mejor conviene. Y ambientándose en 1970, los temazos se multiplican. Pero claro, tampoco hay que abusar. Y concretamente en el segundo capítulo sí que he visto un cierto abuso de esas bandas sonoras que parecen arreglarlo todo y dejarlo más bonito. Hay momentos en los que ese segundo capítulo casi parecía un videoclip detrás de otro y no me dejaban disfrutar tanto del ambiente y de la historia que me estaban contando detrás de ese Continental. Para mí ese capítulo en concreto tiene sus luces y sus sombras. Creo que no está demasiado bien planteado el tema de la música. No es molesto en absoluto, pero sí que me parece un recurso que se utiliza demasiado para hacer transiciones entre secuencias y llega un momento en el que cansa, porque estamos hablando de capítulos muy largos, de 1 hora y 20 aproximadamente. Sobre las luchas cuerpo a cuerpo no tengo que poner ninguna pega. Evidentemente, tanto el montaje y los movimientos de cámara van a ser diferentes a los de John Wick. No vas a ver esa fluidez en las coreografías y se va a notar pues que hay cierto montaje. Es normal, porque es una miniserie pensada para la pequeña pantalla y la producción no va a ser la misma. Os costará un poco más definir visualmente quién está pegando a quién y cómo están ocurriendo las cosas. Aún así va a regalarnos unos cuantos personajes secundarios muy interesantes, llamativos y que son unos adversarios que están muy al nivel de John Wick. Ha sido una miniserie que he disfrutado mucho por el cariño y el amor que le tengo a John Wick y a todo su universo. Me ha parecido de lo más interesante ver a Mel Gibson interpretando a un personaje que es todo lo contrario a él. Sabiendo que Mel Gibson es un hombre tan religioso, en el Continental nos deja unas cuantas escenas que son sinceramente para analizar. Y no está de más ver a Mel Gibson de vez en cuando como antagonista. Si estás esperando ver algo muy parecido a las últimas películas de John Wick, ya te digo que puedes ir bajando las expectativas porque el objetivo no es ese. Además de encontrarnos con nuevos personajes y ahondar un poco más en el pasado del universo de John Wick, veremos también otros personajes nuevos que se añaden a la leyenda de ese pasado. Así que bueno, eso voy a dejar que lo descubráis vosotros. Está claro que si eres muy fan de la saga John Wick, no te puedes perder este Continental porque te va a ofrecer mucha información del pasado del universo y creo que va a enriquecer esa experiencia. Además, así hacemos tiempo hasta que llegue Valerina, que espero que no sea dentro de mucho tiempo. Por todo esto, para mí, la miniserie del Continental es un 6,5, la he disfrutado, me he encontrado con cosas que creo que no estaban muy equilibradas y el tono, por supuesto, no es el mismo de las películas de John Wick, estamos mucho más atrás en el tiempo y eso hay que considerarlo, pero sí que creo que tiene puntos muy interesantes, que los directores de casting han hecho un muy buen trabajo, sobre todo con esos dos personajes, tanto el de Winston Scott como el de Sharon. Sobre todo en el caso de Sharon creo que han hecho la elección perfecta. Y no sé si lo he dicho ya, pero os voy a recordar que evidentemente esta miniserie no es para todos los públicos, es bastante bruta, muy explícita y no solamente en el tema de la violencia, sino que también tendréis alguna escena un poquito adulta y subida de tono, así que tenedlo en cuenta. Yo personalmente he disfrutado mucho de esos momentos, de esa mitología, de esa vuelta al pasado para explicarnos cómo fueron esos orígenes y me he alegrado mucho también de ver cierto pasado de algunos gremios que forman parte del universo de John Wick. No voy a hacer más spoilers, no voy a hablaros de nada más, creo que si os gusta mucho John Wick lo vais a disfrutar un montón, pero eso sí, no vais a encontrar algo al nivel de las películas, ni muchísimo menos. Diría que es un apéndice mucho más light que las películas de John Wick, aunque no le van a faltar escenas un poquito violentas, salvo 3 o 4 escenas que sí que olían a John Wick por todas partes. El resto creo que ha sido muy respetuoso con la esencia de la saga y han añadido mucha información, mucho lore para aquellos que somos un poquito frikis de John Wick. Así que nada, cuando la disfrutéis este fin de semana, si os pegáis el maratón, pues me lo contáis aquí abajo en la sección de comentarios, me decís qué os ha parecido, pero ya os digo yo, mi consejo es que bajéis un pelín la expectativa y disfrutéis de la historia de estos orígenes del Continental. Y si todo va bien, mi intuición me dice que no va a ser la única miniserie que vamos a ver sobre el universo de John Wick. Ojalá sea así, porque creo que tiene personajes tan buenos y que se pueden desarrollar hasta el infinito. Lo dicho, disfrutadla muchísimo. Os voy a recordar que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas un montón. Y te dejo por aquí algún vídeo que puede que te interese. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.